Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto su compañero servidor, el Maestro Borreto. Y pues bueno, el día de hoy, en este boletín informativo, quiero comentarles sobre qué vamos a realizar o qué van a realizar pues en el Consejo Técnico Escolar del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes en este mes de agosto. Y pues bueno, acuérdense que ya no es guía, son orientaciones. Y precisamente pues vamos a darles el boletín informativo. Como ustedes saben, pues trae la presentación, ya depende del estilo de cada quien. Acuérdense, vamos a tener muy presente lo del libro sin recetas. Se les recomiendo que lo chequen, que le den una ojeada, porque pues ya no hay recetas, pero sí de repente os hace falta algunos tips, algunas orientaciones. Y ahora la presentación ya va a depender del estilo pues de cada supervisor, de cada director en cada colectivo. Acuérdense que es en cascada. Primero pues se analiza el taller, el curso en la estancia capacitadora en la SEC en oferta docente, y luego se capacita a los supervisores, y luego a los directores, y luego ya a la zona como tal multigrado. Entonces, vamos a ir dando algunas sugerencias nada más de cómo se puede llevar el trabajo en escuelas multigrado, en escuelas de educación completa, en este caso también de nivel básico, pues se puede adaptar a preescolar, primaria y secundaria. Entonces, obviamente, pues inicia con la presentación y se plantea una agenda de trabajo que puede ser adaptada según el contexto, según eh, el medio educativo donde se tenga. Esta agenda de trabajo se sugiere que son 5 sesiones. Las primeras 4, pues se va a trabajar como tal el, la cuestión pedagógica, y la última pues ya se sugiere que sea como organización de la escuela. La sesión 1 pues trae 2 momentos. El momento 1, lectura de la presentación, y la agenda de la lectura de la realidad. En el momento 2 se plantea o se sugiere profundicemos sobre la lectura de la realidad. En la sesión 2 pues también trae sus 2 momentos. Cada sesión trae sus 2 momentos. Momento 1, nuestra contextualización y codiseño de contenidos. Momento 2, profundicemos la contextualización del codiseño de contenidos. Ya en la sesión 3 se plantea abordar el momento 1, que dice formulemos intervenciones a partir del programa analítico de la escuela. El momento 2, en qué punto estamos y cómo continuamos. Y en la sesión 4, en sus 2 momentos, momento 1 se abordará como tal el plano didáctico, y el momento 2 también el plano didáctico. Como les decía al principio, en la sesión 5 se hará la organización de la escuela. Ahí hay cosas específicas de cada centro educativo. La organización pues se requiere que sea en colectivo, ya dependerá del coordinador del taller, si lo hace en equipos y parejas, si se hace un análisis grupal, si se hace de forma en colectivo como tal, de manera general, o de qué manera se hace. Ya dependerá de eso, pero son elementos, puntos claves precisamente de como una agenda de trabajo que pues ya saben que puede ser adaptada según el contexto. Pues en la sesión 1, como tal, ya saben que el momento 1 pues muestra la lectura de la realidad, una actividad introductoria, y se van a analizar puntos claves que se tienen que tomar en cuenta para la lectura de la realidad. Es muy importante que se analice, se discuta y se llegue a propuestas. Será conveniente que salieran ya de este curso intensivo con instrumentos a nivel escuela o a nivel zona escolar. ¿Qué instrumentos conviene aplicar para realizar una mejor lectura de la realidad? No caer en supuestos que ustedes ya saben, a lo mejor ya tienen un esbozo de la lectura de la realidad, ya tienen varios elementos, pero es desde su punto de vista, de su mirada, pero hace falta sustentarlo ya con algunos instrumentos que nos van a arrojar información y van a enriquecer esta lectura de la realidad. Ahí también se sugiere problematizar la lectura de la realidad. Es importante ya tener bien claro cuáles son las necesidades, intereses, problemas, etcétera, que permean en el contexto educativo, comunidad, para que se pueda problematizar. Y por ahí se sugieren cuadros de criterios, de fortalezas, de necesidades formativas de asesoría y acompañamiento que se tienen que plasmar y analizar.
para que se pueda pues enriquecer esa lectura de la realidad. También ahí se sugiere que se valoren los avances de la lectura de la realidad, hasta dónde se tiene, qué les hace falta, qué se requiere, y pues se analiza también un criterio descriptivo con algunas escalas como si fuera semaforización. Por ejemplo, viene la escala inicial, así como un rompecabezas como está, lo básico, el intermedio y el avanzado, como si fueran unos niveles de avance que se tienen. Ya luego en el momento 2, profundicemos en la lectura de la realidad, pues obviamente se analiza un texto donde nos dan cuenta de ello, donde tenemos que tomar en cuenta las y los estudiantes, las familias, la comunidad, el equipo docente, los espacios materiales educativos, qué se tiene, con qué se cuenta para profundizar esa lectura de la realidad, como les decía al principio, o hace un momento, pues sobre todo para tener las áreas de oportunidad y las fortalezas en cuanto a la lectura de la realidad, para mejorarla y hacerla de mejor manera. Entonces también, pues ahí se sugiere un cuadro donde vienen algunas preguntas muy interesantes y los instrumentos seleccionados, construidos, información que aporta y también la organización e interpretación de la información, los responsables. Por ejemplo, viene la pregunta, ¿qué saben y desean aprender las y los estudiantes? Ante eso nos hemos puesto a pensar, se puede analizar ustedes en el colectivo, ¿qué instrumento me puedo dar cuenta? A lo mejor lo conocemos de abuelo de pájaro, de vista cada docente, cada profesor, cada director en sus centros escolares, pero haría falta enriquecerlo con un instrumento que me dé cuenta de eso. ¿Cómo me voy a dar cuenta para acabar esa información? ¿Qué instrumentos, qué técnicas voy a implementar? Y también, pues ahí viene un aspecto que es muy importante, ampliamos la lectura de la realidad. Si se fijan, todo va a quedar a lo mismo, es enriquecer, ampliar, nutrir esa lectura de la realidad. Y vienen otros cuadros que situaciones o problemas, recursos, materiales, pedagógicos y didácticos, porque es pertinente, susceptible de abordarse. Ahí ya se va a llenar en colectivo, ya va a depender de la creatividad o la pericia del coordinador para que se organice. Y también pues viene un aspecto que es de suma importancia, concretemos situaciones o problemas pertinentes. Acuérdense de la pertinencia, esas situaciones o problemas priorizados, seleccionados, contextualizarlos, para saber si son de aula, si son de escuela, si son de la comunidad. En el libro del maestro de la fase 3, por ahí vienen sugerencias de cómo ubicar si son situaciones o problematizaciones de aula, de escuela y comunidad. Es muy importante que se tome en cuenta eso para ubicarlos bien. Ya luego en la sesión 2, nuestra contextualización y con diseño de contenidos es una actividad introductoria, obviamente, pues ya saben, se analizan párrafos, se analizan lecturas y vienen algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Y del mismo modo sucede un subtítulo que es la cuestión de problematicemos la contextualización y el diseño de contenidos. Vienen algunas preguntas muy interesantes, por ejemplo, dice una, ¿de qué manera hemos tenido en cuenta en la contextualización y con diseño de contenidos los problemas, fenómenos y situaciones de la realidad en la que se mueven las y los estudiantes? Como les digo, hay que evitar caer en los opuestos. Vamos a sustentar un poquito más ya, con más información, más enriquecedora. Pues a qué se debe, por ejemplo, el problema de la situación a qué se debe, intentar hacer una lectura de la realidad más profunda donde se contesten esas preguntas o todas las que se tengan para enriquecer pues ya esa lectura de la realidad, esa contextualización. Acuérdense de los 3 planos y para crear el plano didáctico. Luego dice, valoramos nuestro avance en la contextualización y con diseño de contenidos. Vuelve a aparecer este criterio descriptivo, ese análisis y los niveles que les decía, inicial, básico, intermedio y avanzado, para volver a analizar y ubicarnos en qué situación estamos. Luego el momento 2 dice, profundicemos la contextualización y el diseño de contenidos. Se analizan algunas cuestiones, algunos referentes que pues bueno, vale la pena reflexionar, discutir en torno a ello y por qué no sacar posturas, sacar propuestas. Luego dice, ampliemos la contextualización y el codiseño de contenidos. Después de hacer una lectura, viene un cuadro, dice articulación de situaciones o problemas con contenidos, situación o problemas. Por ejemplo, ahí dice el agua,
con qué contenidos útiles para comprender, explicar, atender y afrontar la situación o problemas. Con qué fases se va a trabajar eso, posibles ejes de articulaciones. Acuérdense que ya es una cuestión integral que tenemos que intentar todos los campos formativos articularlos precisamente con los ejes, ver la pertinencia para que pues, concretemos la contextualización en el codiseño de contenidos. Ya estamos en el tercer plano que decía, no, ya no se llama codiseño, porque el codiseño empieza desde el momento en que ustedes checan el programa analítico y van diferentes estrategias seleccionando la priorización de los PDA o de los contenidos. Ahí empieza el codiseño, pero pues, para ubicarlo estamos en el tercer plano. Por ahí se sugiere algunos formatos, digo, no son recetas, ustedes van a ir adaptando todo esto después de analizar eso. Pues vienen unos formatos interesantes donde se puede adaptar. Aquí es el momento preciso que si es escuela de organización completa, si es una institución completa, pues se puede adaptar, se puede modificar, en vez de poner las fases, a lo mejor poner los campos formativos, y a ustedes luego lo checarán, luego tendrán esa información, pero si es multigrado, si es unitario, docente, etcétera, pues se pueden manejar así ya como las fases para que se pueda emplear. Luego en los anexos vienen los formatos más amplios para que ustedes puedan plasmar ahí, que se haga el ejercicio. Sería interesante que su coordinador hiciera el ejercicio de esto por equipos de 4 o 5 integrantes, y que pudieran tener a la mano, a la vez, matar dos pájaros de una pedrada, de analizar los libros de texto de cada fase, para que hagan ese ejercicio con los elementos que ustedes tienen de los temas y los PDA, y de una vez explorando los libros de texto para ver cómo pueden vincularlo, cuando menos como referencia. En tal página puedo abordar este proyecto, viene este libro así, 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 y de esa manera pueden avanzar. Luego en la sesión 3, el momento 1 dice, formulemos intervenciones a partir del programa analítico de la escuela. Se analiza un caso, dice antecedentes de un caso, ahí se va a analizar un caso de un maestro proactivo, que a veces los tenemos en la escuela, no sabemos aprovechar, o a veces hay apatía, pero cómo integrar. El momento de analizar ya como institución, sin caer en la simulación. Verdaderamente, ¿cuál es nuestro papel? ¿Somos proactivos? ¿Somos pasivos? ¿Y de qué manera podemos cambiar nuestras prácticas docentes? ¿Qué tenemos que ir viendo? Imaginarnos un ideario de a corto y medio plazo, cómo podemos hacer la constitución para que nos repartamos comisiones, juegos de roles. Y por ejemplo, se me ocurre, hablando de los momentos anteriores, de las etapas anteriores, nombrar comisiones. ¿Quién va a ser el encargado de esos instrumentos? Por ejemplo, si es una zona de la mayoría de multigrado, pues se puede repartir por escuelas. ¿Quién puede recabar los instrumentos para hacer la lectura de realidad? ¿Quién puede aportar esto? Y que sea un trabajo colaborativo conjunto, crear comunidades de aprendizaje. Y luego viene otro aspecto que es creamos, donde ya se puede crear y analizar el caso anterior, pero presentar un modelo de programa analítico de la escuela desarrollado como el ejemplo que nos ponen. Y vienen 3 aspectos que los quiero leer para que ustedes vayan pensando y se van a analizar cuál tomarán primero, cuál es más pertinente para generar una ruta en nuestra escuela, en nuestra zona escolar. Por ejemplo, dice el inciso A, presentar el modelo del programa analítico de la escuela desarrollado en la escuela anterior. Si partimos de eso y nos basamos en ello. Inciso B, realizar una nueva lectura de la realidad y problematizar considerando alianzas institucionales. Y inciso C, investigar buenas prácticas, investigar buenas prácticas, casos de éxito y adaptarlas al programa analítico de la escuela. Son 3 rutas o 3 caminos que nos ponen a seguir, y vamos a analizar cuál será el más pertinente seguir, o de acuerdo a nuestro contexto, qué ruta debemos de seguir para ello. Luego también, en el momento 2, en qué punto estamos y cómo continuamos, nos vuelven a poner allí en ese análisis, en esa reflexión permanente de pensar y analizar, y sin caer en la simulación, como decía anteriormente, en qué punto estamos y cómo continuamos. Algunos de ustedes pueden decir, es que nosotros ni siquiera analizamos el programa sintético y no elaboramos un programa analítico, no lo armamos y lo tenemos ahí como a la deriva. Quienes ya van avanzando en ello, pues ya van a fluir más sus ideas, sus reflexiones, incluso hasta sus propuestas. Ya nada más van a hacer adecuaciones, adaptaciones o enriquecer desde el primer plano, lectura de la realidad, hasta el segundo, contextualización, etcétera, hasta llegar al plano didáctico, que en un momento vamos a comentar. Dice número 2, analicemos y discutamos. Vienen
Cuatro preguntas, inciso A, B, C y D. Nada más le leo la primera como ejemplo. ¿Qué tipo de prácticas pedagógicas deberán dejarse atrás? ¿Cuáles fortalecerse? Aquí puede ser un punto de análisis, discusión muy profundo, pero sin caer en discusiones banales que no aportan nada. Incluso autocrítica y crítica constructiva, porque pues siempre decimos el dicho, ¿no? Ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Pero aquí más bien vamos a analizar con lupa, con lujo de detalle, qué prácticas pedagógicas deberán dejarse atrás y cuáles fortalecerse. De las que ya tenemos, cuáles se pueden fortalecer y cuáles vamos a dejar atrás. Por ejemplo, eliminar las planas, los dictados, no sé, un ejemplo. Ustedes van a determinar ahí según sus condiciones y su lectura de la realidad, su contextualización. Luego dice, número 3, realicemos una simulación para construir la estructura del plan didáctico. Es el momento que les decía anteriormente, que si ojalá se tengan los libros, los juegos de la nueva familia de libros, para que ustedes ya puedan hacer ese ejercicio, donde ya puedan a poner así con formato, incluso hasta como referencia, en tal página de tal libro de proyectos, comunitarios, escolares de aula, o etcétera, o tal libro va a ser para que también trabajen los alumnos junto con los papás, o qué libro me va a servir como referente. Acuérdense que no son recetas, vamos a dejar atrás eso de que se tienen que acabar todas las páginas del libro, si no los papás luego reniegan de que no se hace nada o ese maestro no trabaja bien porque no aborda el libro. Ahorita ya eso ya quedó desfasado, aunque se ha generado mucha polémica, actualmente está mucha efervescencia en cuestión de la polémica del libro de texto, pero bueno, nos vamos a meter en esas cuestiones, vamos a leer a los papás, por ahí ya está otro boletín anterior, que incluso pueden checar el canal de Retos Educativos con su compañero servidor Método Reto para que chequen pues los 10 puntos importantes o beneficios de los libros de texto para mejorar la educación, para una educación de excelencia. Y pues bueno, ya en este punto tenemos que sentarnos con un lujo de detalle y hacer esa simulación como un esbozo, como un encaminamiento o acercamiento al plano didáctico, pero ya de manera ya con más elementos, porque ya hicimos la lectura de la edad, ya pasamos por el segundo plano, contextualización del tercer plano, y llegamos a este plano donde es el momento de la verdad, es el momento en que los colectivos, ya sean de realización completa, multigrado o por zona, etcétera, según las figuras que están dando este taller intensivo de agosto, este curso taller, pues ya van a tener la creatividad de cómo organizarse, pero sí es importante que se haga este ejercicio y qué mejor manera explorando y utilizando los libros para que se tenga un acercamiento bien y que ustedes salgan ya nutridos con muchas herramientas, muchos instrumentos de cómo diagnosticar. Por ejemplo, ya tienen el referente de lo que se ha trabajado en Mejoredu, ya se han puesto análisis, incluso aquí en la guía van a tener mucha presencia de Mejoredu, lo que se quiere, ya dejar los supuestos y sobre todo hacer comunidades de aprendizaje, ser equipo donde todos aportemos instrumentos, aportemos elementos que nos sirvan para enriquecer ese programa analítico y pues ya estar en condiciones al iniciar el ciclo escolar, ya con los alumnos, ya saber qué vamos a hacer, ya luego llegando al diagnóstico, los elementos que vamos a hacer, en qué momento vamos a utilizar los libros, en qué momento no, ya conocerlos bien a ciencia cierta, pero sobre todo ya contar con las herramientas, materiales y recursos físicos, tecnológicos, digitales, etcétera, que nos puedan ayudar a arrancar este ciclo escolar 2023-2024 de mejor manera. Y pues bueno, la invitación, se despide su compañero y servidor Método Reto, la invitación es para que lleguen en primera instancia, en primer momento, a precisamente este taller intensivo, este Consejo Técnico Escolar de taller intensivo de formación continua para docentes, en estas sesiones que van a ser 3, 4, a lo mejor, según las condiciones, porque van a dejar el último día por organización interna de la escuela, con una actitud proactiva, con una actitud de participación, de colaboración, de aportar, sí de criticar, sí de analizar, discutir, pero con propuestas para que se lleven buenos elementos técnicos, didácticos y materiales, herramientas para que inicien su ciclo escolar ya de mejor manera. Se despide pues su amigo y servidor Método Reto, los invitamos a suscribirse, a darle like, a estar pendientes de la página del Facebook de Retos Educativos y obviamente el canal de Retos Educativos. Hasta luego, enhorabuena, felicidades y buen inicio del ciclo escolar con precisamente Consejo Técnico Escolar de Taller Intensivo de Formación Continua. Y pues bueno, ánimo todo para adelante, a echarle mucho watt. Hasta luego.